Hola amigos, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo podcast. Este es un episodio muy especial, es nuestro episodio número 3 y es especial porque es una temática que han seleccionado ustedes. Quiero darles las gracias a todos los que estuvieron votando ahí en el grupo de WhatsApp para poder elegir el tema que vamos a hablar el día de hoy. Los que votaron y querían escuchar otro tema, no se preocupen porque vamos a estar subiendo podcast próximamente con las otras temáticas también, pero bueno, hemos elegido primero este por cantidad de votos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona mucho, que me gusta mucho, y es cómo escuchar la voz de Dios. Lo primero que les quiero decir es que quiero romper un mito que hay acerca de esto, y es que todos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque creemos muchas veces que escuchar la voz de Dios es un privilegio de ciertas personas, de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de las personas que están muy conectadas con Dios. Y esto no es cierto, esto es un mito, esto es algo falso. Todos, absolutamente todos, podemos escuchar la voz de Dios. Sí es cierto que hay personas que aparentemente tienen quizás un sentido más desarrollado para poder oír y para poder escuchar la voz de Dios, son más sensibles, más propensos a poder escuchar la voz de Dios, pero lo cierto es que Dios continuamente está hablando. El problema es que muchas veces nosotros no queremos escuchar, o muchas veces Dios no nos dice lo que nosotros queremos que nos diga, pero eso no significa que Dios no nos esté hablando. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es esto, es que todos podemos escuchar la voz de Dios, solamente que tenemos que desarrollar ese sentido. El oído es un sentido que espiritualmente también lo podemos desarrollar para poder escuchar la voz de Dios de la mejor manera. Ahora, yo mencioné recién el oído, pero justamente lo segundo que quiero mencionar contradice un poco esto, porque Dios no habla de manera audible. A pesar de que muchos creemos o pensamos que Dios habla de manera audible, Dios no habla de manera audible. Yo sé que hay personas que me pueden llegar a decir, bueno, Ezequiel, pero yo una vez escuché la voz que me dijo clarito esto, y escuché a Dios que me dijo esto. Sí. Seguramente, porque Dios puede romper cualquier barrera, Dios puede romper realmente cualquier regla para que la palabra te pueda llegar y para que Dios pueda hablarte. Pero por lo general, Dios no habla a nuestro oído, sino que Dios habla a nuestro espíritu. O sea, lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios nos está hablando, Dios no nos está hablando así como estamos hablando quizás ahora con una voz audible, sino que esa voz de Dios comienza muchas veces con un sentir, con un sentimiento, con un presentimiento. Algunos le llaman quizás el sexto sentido, algunos le llaman predicción, le pueden llamar la voz de la conciencia, pero lo cierto es que Dios muchas veces nos está hablando a través de nuestros pensamientos y a través de lo que sentimos. Entonces lo que quiero que entiendas es que Dios con cada persona trata de una manera muy personal. Por lo tanto, seguramente la misma forma de la que Dios me habla a mí no sea la misma forma de la que Dios te habla. Pasa que a veces tenemos los estándares y tomamos ciertos ejemplos como estándares y como regla absoluta y decimos, bueno, Dios le habla a fulanito de esta manera, Dios me tiene que hablar así. Fulanito ayunó y oró tantos días para que Dios le hable, así que yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Y no se trata de eso. Se trata de entender la forma y la manera en la que Dios trata y habla con nosotros. Yo conozco muchas personas que Dios les habla, por ejemplo, a través de los sueños. Sueñan cosas. Y no significa que todos los sueños sean de Dios. A veces los sueños son productos de la indigestión, de lo que comimos. A veces los sueños son deseos de nuestro inconsciente. A veces los sueños pueden venir por temores que nosotros tenemos y se manifiestan en los sueños. Pero no quiere decir que Dios nos esté hablando. Pero hay mucha gente que Dios le habla a través de los sueños, yo creo y considero eso. Dios le habla a muchas personas en sueños. Ahora, Dios no nos habla a todos por igual, como yo les decía. Hay personas que Dios les habla a través de circunstancias. Hay personas que Dios les habla a través de otras personas. Vienen otras personas y Dios les da una palabra a través de otra persona. Hay personas a las que Dios le habla directamente a través de la Biblia. De repente hablan un versículo y encuentran en la Biblia lo que estaban necesitando para ese momento. Entonces, lo primero que tenemos que interpretar es la forma y la manera en la que Dios habla con nosotros. Les voy a ser 100% sincero, quizás sea un problema mío de autoestima, pero yo no me considero una persona demasiado inteligente. Entonces, cada vez que Dios habla conmigo, yo tengo que decirle a Dios que me hable de una manera clara. O sea, yo quiero tener la certeza y la seguridad de que Dios me está hablando. Y Dios trata conmigo de esa manera. Cuando Dios por lo general me da una palabra, yo la siento a la palabra. No sé cómo explicarlo esto, pero yo lo siento
yo siento en mi espíritu esa palabra, y esa palabra siempre o casi siempre es precisa, esa palabra. O sea, yo tengo la certeza y la seguridad de que Dios me está hablando y esa palabra no falla. Bien, entonces Dios trata conmigo de esa manera. Yo siempre le digo a Dios que si tengo que interpretar demasiado algo, si Dios me da un sueño donde Dios habla a través de una simbología y yo tengo que entender que ese símbolo significa tal cosa e interpretar que esto es una cosa y que esto es la otra, chao. O sea, yo directamente no podría escuchar a Dios y es por eso, porque no me considero una persona demasiado inteligente para poder interpretar eso. Hay gente que tiene esa relación con Dios y que les gusta quizás ese misticismo y entienden ese misticismo y ese trato y esa relación con Dios. Yo particularmente no lo tengo, entonces fue algo que con el tiempo fui desarrollando y pidiéndole a Dios que trate conmigo de una manera clara y efectiva. Esa es mi forma y esa es mi manera. Ahora, seguramente esta es una pregunta que todos se deben hacer y es que, ¿cómo sé que Dios realmente me está hablando y no son mis pensamientos? No son mis deseos, no son algo que yo quiero. Porque muchas veces cuando queremos algo, nuestro inconsciente quizás va a querer forzar eso que nosotros queremos, ¿no? Lo típico, yo siempre doy un ejemplo y es con las señales. Uno puede decirle, Dios, si querés que haga tal cosa, dame una señal. Y de repente hacemos cosas para forzar las señales y no nos damos cuenta. Es inconsciente, no nos damos cuenta. Es lo mismo que yo le diga a Dios, Dios, si vos me estás mandando a hacer tal cosa, que se me cruce un auto y de repente salgo a la calle o a la autopista. Es obvio que me voy a encontrar con un auto. O sea, es una cuestión lógica. Entonces no es que Dios me está hablando, sino que yo estoy queriendo torcer o forzar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo sé realmente de que Dios está hablando a mi vida? Lo primero y principal es por medio de la relación. No hay otra manera de conocer a alguien por medio de la relación con Dios. Hoy no vamos a hablar acerca de la oración, pero sabemos que la mejor manera de hablar con Dios, de acercarnos a Dios es orando. Eso nos permite conocerlo, conocer su corazón, interpretar cuando Dios está hablando. Y escuchen esto, aún poder interpretar el silencio de Dios. Con mi esposa nos conocemos tanto y tenemos tal comunicación que yo sé interpretar hasta su silencio. Yo hay cosas que no le tengo ni que preguntar porque ya la miro y me doy cuenta a través de la mirada qué es lo que quiere, si le gustó, si no le gustó, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Yo tengo esa capacidad de darme cuenta, pero ¿por qué? Porque llevo mucho tiempo al lado de ella, entonces aprendo a conocerla. Y ya no necesito preguntarle qué comida le gusta, qué perfume le gusta, a dónde le gusta ir, qué es lo que quiere hacer, porque yo ya más o menos me doy cuenta por medio de lo que puedo conocer. Ahora, con Dios pasa lo mismo. Si no hay tiempo de intimidad, nosotros no podemos conocer a Dios ni saber lo que Dios piensa. El pasar tiempo con el Señor, el orar, hace que nosotros podamos conocerlo y podamos hasta interpretar su silencio muchas veces. Que podamos saber cuándo Dios habla y cuándo Dios calla, cuándo Dios no necesita decir más nada e interpretar ese silencio. Yo siempre digo que el silencio no es la ausencia de Dios. Dios está en el silencio. Simplemente a veces nosotros creemos que porque hay silencio Dios no nos escucha o Dios no está. Entonces tenemos que saber que Dios nos está escuchando siempre y la mejor manera es a través de la relación. La relación con Dios me lleva a aprender a escucharlo. Lo segundo, ¿cómo sé que no son mis pensamientos? Lo que quiero que entiendas es que por lo general la voz de Dios suele interrumpir nuestros pensamientos. Nosotros estamos pensando en algo y de repente viene algo a nuestra mente, no sé, orar por alguien, hablarle a alguien, de repente viene un pensamiento, una acción y por medio de esas situaciones Dios nos habla. También Dios nos habla, como yo les decía, a través de otras personas. También Dios nos habla a través de situaciones. Es increíble, miren, les voy a decir algo poco convencional, quizás nadie se los diga esto, pero Dios nos puede hablar inclusive a través de personas que están apartadas del camino de Dios, que no son cristianos, que no están congregando, a través de personas que están haciendo mal las cosas. ¿Dios nos puede hablar? Claro que Dios nos puede hablar. Dios puede usar hasta el diablo para hablarnos. Y uno puede decir, pastor, pero ¿qué estás diciendo, Ezequiel? O sea, es una herejía esto. No. Quiero que entiendas algo. La Biblia nos enseña que cuando no hubo profetas, Dios utilizó burros para hablar. O sea, Dios intenta de que siempre el mensaje te llegue. Bien, Dios intenta que de alguna forma o de alguna manera vos puedas escuchar su voz. Hay gente que muchas veces se preocupa y dice, si Dios me está diciendo algo y yo realmente no lo estoy escuchando. Si Dios me está hablando a mi vida y yo quizás estoy demasiado distraído quizás. Mira, hay algo que te quiero decir. Cuando vos estás en relación y en conexión con el Señor, no te preocupes porque Dios se va a ocupar de que el mensaje te llegue.
Hoy quiero traerte esta certeza y esta seguridad. Cuando Dios tenga que decirte algo, el mensaje de Dios va a llegar a tu vida. Aún si estás apartado de Dios, aún si hace rato que no congregás, aún si decidís no escucharlo, Dios va a encontrar la manera de que el mensaje te pueda llegar. Así que no te preocupes por no escucharlo, porque si algo tiene de precioso Dios es que Él se hace entender en el momento que quiere comunicarnos algo. Los pensamientos de Dios son muy difíciles de entender y de interpretar. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Pero aún así, Dios va a encontrar la manera de que ese mensaje a nosotros nos pueda llegar. Dios está dispuesto a hablarte. Abrí tu corazón, habla con Él. Hay gente que muchas veces me dice: Ezequiel, no sé orar, no sé cómo comunicarme con Dios. Así como hablas con un amigo, así como hablas con tu pareja, así como hablas con un compañero de trabajo, con alguien de confianza. Habla con Dios, con tu lenguaje. No busques utilizar un lenguaje pseudo cristiano evangélico para que Dios te pueda entender o te pueda oír mejor. No es necesario eso. Con tus palabras, a veces con tu bronca, con tu dolor, con tu necesidad, habla con Él, decile cómo te sentís. Y quizás no inmediatamente, pero Él, yo estoy seguro que te va a contestar. Abrí tu corazón porque Dios está dispuesto a hablarte. Dios te bendiga.